Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de tensión y negociación que rodean la candidatura de Miguel Uribe Londoño en el partido de Álvaro Uribe. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es miércoles 27 de agosto. Miguel Uribe Londoño lanzó ayer oficialmente su precandidatura dentro del Centro Democrático. Asume las banderas de su hijo, el asesinado senador Miguel Uribe Turbay, y su carta de presentación nacional es esa: ser padre de un mártir del uribismo. El nuevo aspirante no llega a una plaza fácil. Dentro de la militancia y en un sector del uribismo hay molestia, porque el apellido, la historia y el poco trasegar lo pueden poner en la punta de la carrera para la candidatura. Y dentro del Centro Democrático, Álvaro Uribe tuvo una negociación con pinzas para dejar contento a casi todo el mundo. Hoy hablamos de qué trae a la mesa el nuevo candidato y cómo hará Álvaro Uribe para seguir intentando mantener a toda la derecha bajo su sombrilla, una tarea cada vez más complicada. Edison Henao cubre la derecha para La Silla, gracias por volver por acá. A ti por invitarnos. Que Miguel Uribe Turbay tendría reemplazo en el grupo de aspirantes del uribismo nunca estuvo en duda. La vuelta era saber quién iba a ser ese reemplazo. ¿Qué tiene de arranque el papá, Miguel Uribe Londoño, para ser quien recoja las banderas que él dejó? Pues primero el apellido, mejor dicho, el mismo nombre. Y ayer en su lanzamiento oficial de la precandidatura en la Plaza Núñez del Congreso, ahí en Bogotá, así lo demostró. Hoy anuncio mi candidatura presidencial porque creo en un destino distinto. Entonces, lo primero es el tema de la marca, que tienen el mismo nombre y lo va a seguir usando. Además, tiene una historia de violencia similar a la que encarnaba su hijo. Perdió primero a su esposa, la periodista Diana Uribe, a manos del cartel de Medellín, y recientemente a Miguel Uribe. Eso lo hace una figura ideal para jalonar la agenda de una campaña que desde ya luce volcada a la seguridad por los recientes atentados que hemos registrado en el país. Lo otro es que Miguel Papá tiene ascendencia en la facción que apoyaba a Miguel Uribe, su hijo. Entonces, a Miguel Papá le creen no solo por el vínculo familiar, sino porque acompañó a Miguel Uribe en la formulación de su propuesta con la que venía haciendo campaña adentro del partido. Y pues también que tiene del mismo equipo. Hasta ahora el que venía orientando a Miguel Uribe antes del atentado y post-atentado durante su hospitalización. La cabeza de ese equipo es Lester Toledo, lo hemos contado aquí en La Silla, que fue dupla de Leopoldo López en Venezuela y asesoró los inicios de Bukele en El Salvador. Venía todas estas. ¿Quién es Miguel Uribe Londoño, además de ser el papá de Miguel Uribe? A ver, Miguel Papá es un señor de 72 años. Él estudió Derecho y Economía y además fue líder de gremios como los cacaoteros, la Federación Nacional. Primero fue secretario económico de la presidencia de su suegro, el expresidente Julio César Turbay. Luego se eligió en el Consejo de Bogotá por el Partido Conservador y después llegó al Senado. Ya entre 2000 y 2003, arrancando siglo, afrontó un proceso judicial en el que se le acusó por desfalcar al ya desaparecido Banco del Estado. Finalmente, tras 3 años de este pleito judicial, un tribunal de Bogotá lo absolvió. De ahí en adelante hay una especie de laguna en la vida pública de la hora precandidato, hasta 2013, cuando participó en la fundación del Centro Democrático y jalonó su incursión en Bogotá como director del partido allí. Para esa fecha, su hijo Miguel ya había incursionado en política y desde entonces, hasta antes de su asesinato, estuvo muy cerca a sus campañas. Ese es como el background de Miguel Papá. Edison, hacia afuera, era como obvio que, de nuevo, Miguel Uribe Turbay iba a tener a alguien quien lo reemplazaba, pero lo que recogiste es que todo ese proceso no fue tan fácil. ¿Cómo se llega a la decisión de que fuera su papá y no su esposa, María Claudia Tarazona, que fue muy visible durante la hospitalización? Sí, ella fue muy visible, inclusive muchas personas hablaban de que ella iba a ser la candidata, adentro se concibió la posibilidad y al principio como que todos los reflectores apuntaban hacia ella. Pero lo que me cuentan fuentes cercanas a la campaña es que ella no estaba muy interesada en recoger las banderas de su difunto esposo y que además allí el equipo de estrategia consideraba que podría ser un riesgo comunicacional. Pues María Claudia tiene 3 hijas jóvenes, un hijo pequeño y creían que por allí podrían venir los cuestionamientos en caso de que ella asumiera la precandidatura.
Por eso fue que con Miguel Papa, digamos, se encontró un camino por la mitad. Miguel Papa ha tenido cierta experiencia política, tiene el mismo nombre de su hijo asesinado y además este apellido Uribe es un recurso intangible que ya había explotado su hijo en la aspiración que lo llevó al Senado. Entonces renunciar a eso no era muy estratégico. Eso por el lado de la familia, que quería sí o sí tener representación en el partido de cara a las próximas elecciones tras el magnicidio. Es lo que nos han contado las fuentes de allí. Pero también hay que decir que la llegada al ramillete de precandidatos no fue del todo directa. El expresidente Uribe primero le propuso a la familia Uribe Turbay que Miguel Papa fuera cabeza de lista al Senado, pero él no aceptó. Ante esa decisión, él y los precandidatos tuvieron que ceder. Allí nadie quería a Tatiana cargar con el costo político de decirle que no al papá de su mártir o de que otro partido luego quisiera ofrecerle una candidatura o espacio para hacer campaña. Claro, pero también se vinieron los problemas internos porque mira que María Fernanda Cabal dijo esta semana que lo clave durante esta campaña es la trayectoria, que ella, que Paloma Valencia, que Paola Holguín, también precandidatas, también senadoras, vienen haciendo la tarea desde hace 10 años o más al lado de Uribe. No lo dijo, pero pues una parte de la conversación sobre el aterrizaje del nuevo candidato va a que, de nuevo, Uribe está poniendo por encima de ellas a otros aspirantes o más jóvenes o tal vez para él más llamativos, siempre hombres. ¿Cómo navegan ahí dentro la conejeada que les están haciendo estas políticas? Sí, con una tensa calma es la forma en cómo se navegan allí los ánimos. Cabal y Paloma se opusieron en privado hasta donde pudieron a la llegada de Miguel Papa, pero no lo consiguieron. Esta vez hay que decir que las condiciones externas también influyeron y que el expresidente Álvaro Uribe, por estrategia y también por afecto con su fallecido precandidato, está un poco contra la espada y la pared. Pero él ha tratado también de calmar las aguas adentro. El viernes, en una reunión con parte de sus precandidatos, le ofreció la cabeza de lista al Senado a Paloma Valencia. Y sobre Cabal, para tratar de equilibrar la cancha, se movió la encuesta con la que allí sacarán candidato de septiembre al cierre entre diciembre y enero. Esto indirectamente le permite a Cabal reacomodarse un poco después de esta novedad al interior del partido, y a Miguel Papa lo beneficia menos porque está más tiempo expuesto a posibles ataques internos, porque finalmente esto será una campaña, y además el desgaste del sentimiento de solidaridad que genera el legado de su hijo podría concretarse. Hay voces que dicen que Cabal la tiene muy difícil, pero que no todo está perdido. Ven en los apoyos de Miguel Papa a unos cuadros más de opinión representados en políticos ya elegidos y en Cabal a una persona que tiene o que podría tener más militancia para competirle. Entonces, Edison, como están los tiempos, lo más posible es que de acá a diciembre, fecha clave, porque en diciembre se saben las listas al Senado, podemos tener varios escenarios. Uno, solo 2 candidatos, que serían María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Papa, y 2, que de ahí saldría un aspirante para negociar una candidatura presidencial fuerte de la derecha en mayo de 2026. ¿Ese es el panorama que estamos previendo que va a ocurrir? Sí, tal cual. De aquí al 8 de diciembre, que cierran las inscripciones a Congreso, es probable que ya estén por fuera de la baraja Paloma por el ofrecimiento que mencionábamos de Uribe, Paola Holguín, a quien le suena la gobernación de Antioquia, y Andrés Guerra, quien dice que hará lo que disponga el expresidente. Esa fecha es clave porque no podrían inscribirse a Senado y mantenerse como precandidatos. Y ya quedarían Miguel Papa y Cabal, quien no está interesada en ir a Senado y esta vez jugará hasta el final. Ambos lados mantienen la premisa de llegar a una interpartidista para aglutinar a otros sectores o sumarse a un candidato que esté marcando mejor. Ha sido desde el principio la instrucción de Álvaro Uribe. Lo que está más abierto o que estará más abierto hasta cierre de año es quién comandará esas negociaciones y además orientará parte del uribismo del futuro al lado del expresidente. Digamos que estamos frente a 2 posibilidades, entre una víctima doble de la violencia que reaparece en la política electoral tras varios años o entre la voz que algunos consideran como la más radical del uribismo. También se puso buena esa campaña por allá. Sí. Edison, gracias. A ti por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, tienen embargados sus sueldos y algunas propiedades por una demanda en 2 juzgados por no pagar unos vuelos de la campaña electoral del Pacto Histórico en 2022.
Ambos fueron directivos de esa campaña y la empresa de aviación Sadi demandó porque no les pagaron vuelos de la campaña presidencial y de la campaña al Senado. Las cuentas de la campaña de 2022 están en la mira del Consejo Electoral, que ya se apresta a decidir si sanciona a los directivos. Las cuentas están 5 magistrados a favor y 4 en contra. Lea esta movida y más en lasillavacía.com, en nuestras redes, en el en vivo y en el canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Espere, no se vaya todavía porque le quiero contar que desde hace un buen tiempo nos llegó esto. Esta es una placa de YouTube que dice que pasamos los 100,000 suscriptores en este canal, pero queremos llegar a los 200,000 y para eso usted nos puede ayudar. Suscríbase, active la campana y esté pendiente de todos nuestros contenidos. Todos los días tenemos nuevos videos para ampliar la información y la discusión política en Colombia. Arrancamos con Huevos Revueltos con Política, siguen las charlas desde la redacción, entrevistas y documentales. No se las pierda, suscríbase y gracias por seguirnos.